esto. Aquí doy paso, porque como no quiero, lo que quiero es que se escuchen las palabras de Cervantes. Aquí doy paso a Esperanza, que es la presidenta de la Asociación de la Biblioteca de Babel, que también os va a hablar un poquito de la actividad. Buenas tardes. Gracias por estar aquí para oírnos. En la Asociación Biblioteca de Babel pretendemos sobre todo lo que es difundir la lectura, la defensa de los libros. Entre los integrantes lo que hacemos es que cogemos los fragmentos de aquellas obras que más nos llegan al corazón o que nos conmueven. Ahora, para no alargarnos ya, comenzamos a narrar los textos. Bien, comienzo por unos párrafos del primer capítulo, que dice así: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de lo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carne, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. ¿Qué puedes saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaban ociosos, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban los días leyendo de claro en claro, mejor dicho, la noche de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. En efecto, rematado ya el juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, que fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con su arma y caballo a buscar la aventura y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolo cobrase eterno nombre y fama. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que había sido de su bisabuelo, que tomada de orín y llena de moho, luego siglo había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo. Fue luego a ver a su rocín y le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca, el del Cid, con él se igualaba. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría. Y así, después de muchos nombres que formó, borró, quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era. Y aquí lo dejo. Muchas gracias.
Yo os voy a narrar el capítulo de los frailes. Este capítulo está después del de los molinos de viento. Dice, iban Don Quijote y Sancho por un camino y hablando de cosas de caballería. Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la orden de San Benito, que en dos mulas venían. Traían su anteojo de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche con 4 o 5 de a caballo que le acompañaban y 2 mozos de mula a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban en el mismo camino. Cuando apenas los divisó Don Quijote y dijo a su escudero: «O yo me engaño, o esta de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser, y son sin duda unos encantadores, que llevan hurtada alguna princesa en aquel coche. Es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío». «Peor será esto que los molinos de viento», dijo Sancho. «Mire, señor, aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire, que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe». «Ya te he dicho, Sancho, que sabes poco de achaques de aventura. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás». Él, diciendo esto, se adelantó, se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían. En llegando tan cerca que a él le pareció que le podían oír lo que dijese, en alta voz dijo: «Gente endiablada y descomunal, dejad al punto las altas princesas, que en este coche lleváis forzadas, si no aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras». Detuvieron los frailes la rienda y quedaron admirados, así de la figura de Don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron: «Señor caballero, nosotros no somos descomunales, sino dos religiosos de San Benito, que vamos nuestro camino. No sabemos si en ese coche vienen o no ningunas forzadas princesas». «Para conmigo no hay palabras blandas, que ya yo os conozco, fe mentida canalla», dijo Don Quijote, y sin esperar respuesta picó a Rocinante y la lanza baja y arremetió contra el primer fraile, con tanta furia y denuedo que si el fraile no se dejara caer de su mula, él le hiciera venir al suelo, mal de su grado y aún mal herido, si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataban a su compañero, achuchó a su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña, más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron entonces 2 mozos de los frailes y preguntáronle que por qué le desnudaban. A lo que Sancho respondió que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojo de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni de batalla, viendo que ya Don Quijote se había desviado de allí, hablando con las que en el coche venían, arremetieron con Sancho, dieron con él en el suelo, le dejaron tendido, sin aliento y sin sentido. Y sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile, todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro. Cuando se vio a caballo, picó tras su compañero, que un buen espacio de allí le estaba aguardando y esperando a ver en qué quedaba aquel sobresalto. Y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran al diablo en las espaldas.